Os dejo aquí un ejercicio de optimización para que lo intentéis. Me dicen en el enunciado que tenemos un alambre de 10 metros. Ese alambre lo vamos a cortar en 2 trozos y con cada uno de esos trozos vamos a formar una figura. Se entiende si es con el alambre, con el perímetro de la figura, ¿vale? Una de las figuras será un cuadrado y otra una circunferencia, ¿vale? Y entonces me dicen que calcule cuál debería ser la longitud de esos trozos, sabiendo que la suma de las áreas de esas dos figuras tiene que ser mínima. Entonces, os he dejado aquí el esquema de cómo se hacía más o menos unos pasos generales, ¿vale? Para que lo refresquéis, pero bueno, a lo mejor nos hace falta. Y bueno, intentad hacerlo por vuestra cuenta, después lo resolvemos. Eso sí, tened en cuenta que es importante hacer un dibujo un poco decente, no hace falta que sea un Van Gogh, pero bueno, que sea un dibujo un poco decente. Siempre explicar bien los pasos, por qué hago una cosa, cuál es el área de una cosa, por qué relaciono variables, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, intentad hacerlo limpio. No se trata solo de hacer el ejercicio, sino de hacerlo con un cierto orden, limpieza, presentación y que quede todo bien claro, ¿vale? Y que no se nos escape nada. Os animo a que paréis el vídeo, lo intentáis por vuestra cuenta y después, pues nada, simplemente comprobáis a ver que habéis hecho bien, que habéis hecho mal, si cambiaríais algo, etc. Así que ánimo ya por ello. Seguimos con optimización de funciones, en este caso, pues ya sabéis, con problemas de optimización en los que nos da un enunciado, tenemos que hacer pues, los pasos más o menos que habíamos visto. De momento os he dejado aquí un poco los pasos y los esquemas, en los siguientes ejercicios ya no lo pondremos. Y vamos a hacer este ejemplo, fijaros, el enunciado sería este que tenéis aquí. Me dicen que tengo un alambre de 10 metros de longitud y lo vamos a cortar en 2 trozos. Con cada uno de esos trozos vamos a hacer una figura. Con uno de ellos haremos un cuadrado y con el otro haremos un círculo, ¿vale? Entonces, lo que queremos es que la suma de las áreas de las figuras del círculo más la del cuadrado sea mínima. Entonces, fijaros, ¿qué pasos tengo que hacer? Lo primero tengo que identificar qué es lo que tiene que ser máximo o mínimo, cuál es esa función. En mi caso, fijaros que el enunciado es literal, es decir, la suma de las áreas tiene que ser mínima. Pues ya sé que mi función tiene que ser una función, podéis llamarla como queráis, yo la he llamado aquí S, pero da igual como la llaméis, S, F, A, llamadla como queráis, eso no importa, pero es la suma del área de un círculo más el área de un cuadrado. Vale. Identificar la fórmula de esa función. Perfecto, pues ahora necesito saber cuál es el área de un cuadrado y cuál es el área de un círculo. Bueno, el área de un cuadrado evidentemente es lado al cuadrado y la de un círculo pues es pi por r al cuadrado. Perfecto, luego ya sé que la suma de esas dos es mi función. Ahora sí, ahora tengo que relacionar las variables. Entonces en este caso veréis que es más sencillo, ni siquiera me van a quedar dos variables porque si yo parto de mi alambre inicial que tiene 10 metros y lo parto en 2 trozos, evidentemente no van a ser iguales, entonces un trozo le llamaré x y a otro trozo le voy a llamar, por ejemplo, 10 menos x. Ahora, para hacer el ejercicio, tened orden, limpieza, presentación, pasos bien explicados. ¿Por qué? Pues porque aquí, por ejemplo, yo os aconsejo que cuando hagáis la distinción entre x y 10 menos x, indiquéis claramente cuál de los trozos va a servir para formar el cuadrado y cuál para el círculo, porque no es igual. Entonces yo, por ejemplo, he dicho que con la x voy a formar el cuadrado y con lo que me queda, que es 10 menos x, voy a formar el círculo. Y ahora fijaros, cuadrado. Si yo formo un cuadrado con una longitud x, yo sé que el perímetro de un cuadrado sería, digamos, lado más lado más lado más lado, 4 veces el lado. O lo que es lo mismo, si x tiene que ser todo el perímetro, si lo divido entre 4, x partido por 4 es la longitud de un lado. Y esto me permite decir que el área del cuadrado, que sería
lado cuadrado sería x partido por 4, todo ello al cuadrado, ¿vale? Que bueno, que es x cuadrado partido por 16. Y el círculo. Fijaros, el perímetro del círculo, que es la circunferencia, es 2pi por r. Con lo cual yo sé que el perímetro lo he hecho con 10 menos x. Con lo cual 2πr tiene que ser igual que 10 menos x, que es la longitud de la circunferencia. Si yo aquí despejo el radio, directamente me queda que el radio es 10 menos x partido por 2pi, ¿vale? Solamente hay que despejar de aquí. Con lo cual el área del círculo, que es pi por r al cuadrado, me quedará pi, y ahora en ese radio voy a poner toda esta expresión que tengo aquí, que es realmente lo que vale en función de la x, claro, que sería todo esto. Bueno, se hacen unas cuentas rápidas y me queda todo eso que tenéis aquí, ¿no? Sería el binomio al cuadrado, etcétera. Vale. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La función. Vale, la función era la suma de las áreas. Entonces, como ya tengo aquí el área del cuadrado y el área del círculo, pues las pongo en mi función y las sumo. Y ahora, lo siguiente que tengo que hacer era derivar la función. Calcular, en este caso, S'. La derivada es esta, ¿no? He derivado primero esto y luego esto. Y me queda esta derivada, fijaros. Si ahora esa derivada la igualo a 0, que es el siguiente paso para buscar máximos y mínimos, pues me queda, fijaros, todo esto. Bueno, haríais cuenta si queréis, pero está claro que me queda todo esto, ¿vale? Con lo cual, despejo en esa ecuación igualada a 0 la x y me ha quedado, pues todo esto, 40 partido por 4 más pi, que yo, por no arrastrar toda la fracción, ya lo he convertido en número decimal, que son 5,6 metros. Y ahora, fijaros, teóricamente esta sería la solución de mi ejercicio, pero es muy importante hacer el último paso, que era comprobar que esa solución es lo que me piden, sea un máximo o sea un mínimo. En este caso, un mínimo. Entonces, tengo que hacer la segunda derivada, que me quedaría esta. En este caso, si os dais cuenta, la segunda derivada no tiene variables, ya no me aparece la x porque se van, ¿vale? No siempre va a suceder, pero sí en algunos casos. Y esto significa que si yo en S segunda sustituyo 560, como es una función constante, no depende de x, pues queda esto mismo. Pero como esto es positivo, es mayor que 0, entonces esto me indica que el punto que acabo de calcular se corresponde con un mínimo de la función. Entonces, ojo, ya he demostrado todo el ejercicio, calculado también todo, perfecto. Pero a mí me pedían, digamos, la longitud de los trozos. O sea, lo que me piden calcular es longitud de los trozos. Entonces, he calculado la x, que era uno de los trozos, lo he llamado L1, 560. He de poner claramente en el enunciado que el otro trozo, que yo le he llamado L2, fijaros aquí, he dicho que el cuadrado era L1, el círculo es L2, pues el otro sería 440 metros. Y ya con eso estaría completamente resuelto. Entonces, fijaros que, digamos que los dibujitos, los detalles y tal, en este tipo de ejercicios son, pues hombre, especialmente importantes para clarificar el ejercicio, para tener un orden, etc., ¿no? Entonces, procura hacerlo lo más limpio posible. No se trata solo de llegar al resultado y ya está, sino de que el proceso, en fin, sea comprensible y que esté todo bien explicado, a qué he llamado R, a qué he llamado X, por qué sustituye una cosa, etcétera. O sea, es decir, que quede claro que el perímetro del cuadrado es X. O sea, cuanto más claro esté el ejercicio, mejor. Bueno, a lo mejor no sale a la primera o a la segunda, pero bueno, si hacéis unos cuantos, al final, pues conseguiréis tener un ejercicio, digamos, como muy ordenado y muy limpio, ¿vale? Bueno, haremos más ejercicios de estos, no os preocupéis, haremos al menos un par de ellos más, pero bueno, de todas maneras tenéis que practicar vosotros.